Pablo, Bueno, querido. querido Eduardo, te escuchaba con varios temas. Con Guaidó, muy impactante, ¿no? Que estemos... Yo prefiero ser cauto, aunque con mucha expectativa y esperanza, ¿no? De que realmente estemos a horas o a días del punto final de Maduro, ¿no? Y de su payasada sistémica en lo político y su aberrante dictadura en lo real, ¿no? Lo que te decía Guaidó. ¿Cuántas fueron las acciones democráticas de la oposición, con sus errores, ¿no? Porque han tenido errores. La dirigencia opositora Es que, como al dijo chavismo, Guaidó, la oposición ganó 2 elecciones. Cuando Exacto. Guaidó ganó por la Asamblea, Exacto. y la última hace un año, Exacto. donde ganó por 40 puntos de diferencia la oposición sobre el dictador, el criminal. Sí, con un primero Chávez y después Maduro, burlándose de todos los liderazgos regionales Claro, e internacionales, ¿no? Totalmente. Ni la OEA, ni la ONU, ni Nada. la complicidad de muchos de los presidentes de la región. Lula, el máximo. Por supuesto. El máximo. Por supuesto, fingiendo demencia, justificando, mirando para otro lado ante la violación de los derechos humanos. Alberto Fernández también, nuestro presidente, ¿no? Sí. No, porque yo quiero Sí. una salida Sí. y yo quiero hablar con Maduro y qué sé yo. Sí. Ahora, Con un terrorista no podés. exactamente. ¿Qué vas a negociar Ahora con un narcoterrorista? Totalmente. Ahora, es patético. Lo que hoy teníamos en vivo, yo hoy estaba haciendo hora 17 y de golpe apareció la marcha a favor de Maduro, armada por ellos mismos. Y es increíble la desesperación que tiene en el alarde que hace frente a los séquitos propios. Mirá, hablando en inglés, encima no le teme al ridículo, ¿viste? Cuando ya te pasaste la raya desde que hablaba con el pajarito, ¿te acordás que era Chávez? Mirá, ponelo en inglés hablando esta tarde, ahora, hace minutos, mientras se reúne Trump ahora en la Casa Blanca para ver qué decisiones toman. 1 de diciembre, lunes 2025, 4:30 de la tarde. Sol radiante, se fueron las nubes y en Venezuela reina la paz y la unión nacional. Paz y unión. Paz y unión. The peace and the unions and the kings. The Venezuela Bolivarian Republic, the Queens, the peace, the union, and the victory forever, victory forever, victory forever. El que entendió, felicidades a todas las comunidades. Muy bien. Very difficult. Very difficult, ¿no? Very, very difficult. Very difficult. No le teme el ridículo, pero en realidad está con un temor Maduro, y todo el régimen, ¿no? Que se cae a pedazos, porque en realidad después va a venir lo peor. Van a venir las averiguaciones, las investigaciones sobre la corrupción, sobre el robo sistemático, porque fue un régimen que se apropió de Venezuela para un robo sistemático. Totalmente. Hoy le preguntábamos al politólogo, a Walter Molina, le preguntábamos sobre esas adquisiciones, Eduardo, en el exterior, por supuesto, y ejecutaron un plan de robo en la obra pública muy parecido al kirchnerismo aquí, muy parecido, es decir, con fondos públicos. Todo eso lo que va a sobrevenir. ¿Hay novedades, Natalia? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿De Estados Unidos? Sí, buenas noches. Efectivamente hay un silencio absoluto y todos en las expectativas, tanto la Fox News, CNN y las cadenas, porque ya están reunidos, al parecer, Donald Trump y parte de su gabinete, entre los que se encuentran el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, que es el hombre que está a cargo de los bombardeos estos de las narcolanchas.
también está la jefa de gabinete, la señora Wiles, está Marco Rubio, que es como el diseñador, uno de los grandes arquitectos de este plan, y otra gente. Se desconoce si van a salir de la reunión con una declaración ahora o si lo vamos a tener ya, o esto se va a ir conociendo como fue lo de la llamada, que la conocimos días después y en dosis empezamos a saber qué se dijo, qué le dijo Trump y qué le dijo Maduro a Donald Trump, ¿no? El ultimátum para que abandone el poder en cuestión de horas y veamos una desesperación mayor del dictador en estos Ahora, días. qué cocarda para Trump, ¿no? Lo decíamos, ¿no? Si termina aboliendo el régimen. Sí, vos hoy decías, hace unos minutos decías con Eduardo que él va a tener que afrontar casos de corrupción. Hay dos cuestiones muy grandes para destacar de esto que vos decís. Por un lado, la oposición hoy de Venezuela es muy ordenada y han venido aquí incluso semanas atrás y durante todo el año gente de Transparencia Internacional con los venezolanos porque ellos tienen recopilado todo el material de la corrupción. Lo primero es que hoy lo charlábamos con Eduardo, que esto lo están diciendo los expertos. Venezuela no es Afganistán, Venezuela no es Irak, Venezuela no es un país fallido, un Estado fallido al que una intervención militar deba restaurar durante mucho tiempo. Ya tiene un presidente electo, tiene una oposición organizada en estas últimas elecciones, con lo cual lo que ocurriría, si digamos, uno supone, ante la caída de Maduro, sería una restitución del orden legal, Eduardo. Sin duda, obviamente. Bueno, pero siempre puede haber una guerra civil. Todo depende de qué hagan los militares en Venezuela. Eso, lo que María Corina Machado eso viene está amenazando, convocando. el régimen amenaza con eso. Todos estos, nos decía este politólogo venezolano, todos estos actos y estos mensajes son para adentro. Hay que ver también... Para atemorizar a la gente adentro. Hay que ver también qué hace el ejército una vez caído Maduro. Claro. Esta Delcy no sé cuánto, Diosdado Delcy Cabello. Rodríguez. Sí, son como unos 5. Una vez que todos estos se corran, hay que ver si el ejército que respondía a Maduro sigue respondiendo a Maduro o va a seguir respondiendo a Maduro. Bueno, hay que ver. El ejército fue un silencioso colaborador de la oposición porque ellos ayudaron a que se supiera que el ganador no era Maduro en julio de 2024. El ejército colaboró a su manera. Y por otro lado, en el tribunal, en la Corte Penal Internacional, y hoy el gobierno de Milei tuvo una actitud muy importante porque fue y pidió que se activen estas causas, Maduro y los jerarcas del régimen. Perdón, creo que en su momento el fiscal Stornelli es el que pidió justamente una detención internacional de Maduro. Sí, hay diferentes causas. Esta es la original que presenta el gobierno de Macri con Germán Garabano, que tiene testimonios de víctimas de la dictadura. Se presenta, acompañan otros países, también se presentó en la OEA, pero fue a La Haya, a la Corte Penal Internacional, y esa denuncia Alberto Fernández la enfría y Javier Milei la vuelve a activar. En realidad siempre para la ley internacional siguió su curso. ¿Querés que repasemos lo que hoy trascendió a través del Miami Herald? Tenemos unas placas, Eduardo, de lo que habría sido mientras esperamos la resolución de Trump, que reiteramos, a esta hora, nosotros estamos hablando aquí en El Pase, a esta hora está reunido Trump con su gabinete. Bueno, un llamado y máxima atención. Washington exigió que Maduro y sus principales aliados abandonaran Venezuela de inmediato para permitir el restablecimiento de la democracia, ¿no? Todo esto con fuente en el Miami Herald. Los líderes del régimen propusieron entregar el control político a la oposición, pero conservar el mando de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es increíble, como si se creyera que es entregar el poder político y conservar el mando de las Fuerzas Armadas. Cuando el poder son las Fuerzas Armadas. Se han hecho del poder y es una dictadura. En una dictadura el poder son las Fuerzas Armadas. Seguramente irían por otro golpe de Estado. Exactamente, exactamente. Y de hecho la oposición en Venezuela siempre
contó con que los mandos intermedios de las Fuerzas Armadas sean los que respalden a la oposición. Claro. Y con esto que decía Natalia, que en las elecciones respondieron y dicen, bueno, esos mandos son los mismos que ya dicen basta de la dictadura, basta del régimen y que quieren un cambio, no los mandos altos. A ver, mostrame la otra placa. Dame más de lo que ha dicho el Miami Herald. El mensaje de Estados Unidos a Maduro fue directo. Se garantizaría un paso seguro para él, su esposa Cilia Flores y su hijo, solo si aceptaba renunciar de inmediato. Esto significa... Un paso seguro significa un salvoconducto para irse a algún otro lugar. A Turquía, por ejemplo, Ponele. con Recep Erdogan Ponele. o algún otro destino. Pero el problema ahí es que aparentemente Maduro habría dicho, no, bueno, pero para... Y los otros, Diosdado Cabello y Delcy Delcy Rodríguez y Padrino, ¿no? Hoy le pregunté al politólogo Walter Molina, le decía, ¿cuánta gente es el régimen? O sea, ¿cuánta gente es la cabeza del régimen? Y debe haber ahí 50 personas. 50 personas contando mandos militares. 50 personas son el nudo, la cabeza del régimen de Maduro. Bueno, ¿qué va a pasar con esa gente? Me imagino que Maduro debe estar muy presionado por todos ellos antes de tomar una decisión, ¿no? Claro. Porque, bueno, salvarse solo, Diosdado Cabello lo debe estar vigilando como su sombra, Cuando ¿no? muchas veces se dijo que el verdadero jefe era Diosdado. Exactamente. El jefe de Maduro es Diosdado Cabello. Es Diosdado Cabello. Ahora, Por eso. ¿sobre Habría- quién es el salvoconducto, no? Si es sobre la oposición o sobre Diosdado Cabello. O sea, No, ¿salvarlo de quién? No. Habría- Digo, ¿salvar de quién a Maduro? No, si le dan bueno, la salida. No, lo que pasa es que sí, ya está, se hicieron muchas especulaciones sobre golpes internos, golpes palaciegos, nunca ocurrió. No. Ahora Estados Unidos, o sea, salvando a Maduro, queda Diosdado Cabello, lo entregan. ¿Quién se entrega? Digamos, de esta mafia, Ninguno se va a entregar. ¿Quién se entrega? Nadie se Ninguno entrega. se va a entregar. Habría que ver el rol de Diosdado Cabello en el escape de los asilados en la Embajada Argentina. Claro. Ahí hay un quiebre y una red de sobornos que no se sabe a esta altura quién es fiel a quién. A menos que muchos del régimen vayan a asilarse a la Embajada de Brasil, Bueno. es un presidente amigo Sí, de pero- los narcoterroristas. Mirá ¿no? lo que me decía una fuente muy empapada con la cuestión. Maduro y los jerarcas importantes tienen que ir a lugares donde no haya convenio con la Extradición. Corte Penal Internacional, claro. no, y también de extradición. Claro. Turquía, por ejemplo, países que no hayan firmado el CPI. Estados Unidos también tiene una relación, pero Estados Unidos no cuenta en esto. No me imagino una protección de Brasil sin No. el aval de Estados Unidos. No. O una situación intermedia, provisoria, de asilo o de exilio planificado en Si lo Brasil. Lula, si lo asila, Sí. para Estados Unidos automáticamente se convierte en un cómplice de Claro, los por eso. Me dictadores. cuentan que hace minutos salió bailando Maduro, ahí lo tiene. Sí. Pero distinto es. Otro. Sigue, bueno, porque lo tenés. Él quiere demostrar que no le importa nada. Bueno. Es como la presa que está acá en San José 1111. Sí. Cada vez que baile, qué sé yo. Claro, dime de lo que Pero la alardeas. procesión debe ir por dentro. Obvio. Por aquel famoso dicho, lo repito hasta el cansancio. Dime lo que alardeas y Claro. te diré lo que careces. Claro. A ver, muéstrame. Ah, esto recién en el acto. Esto en el acto. Sí, pero es nuevo. El cierre del acto. Es el mismo. Se ve que no le quedan petrodólares ni para los parlantes. No, El sonido falla, ¿no? un sketch entre ridículo y macabro, ¿no? Sí, Entre, si no fuese ¿No te vas a trágico. acordar, Está por nervioso. ejemplo, al General González? Claro, sí, claro, del amigo de Olmedo, ¿no? De El Olmedo. General González de Olmedo, Totalmente. que era una caricatura, qué locura, ¿no? Esto.
era esto, eran los años 80, y las dictaduras estaban ahí a la vuelta de la esquina, y los dictadores latinoamericanos de países bananeros, era como el cliché y el sticker. Bueno, lo reúne todo, Maduro lo reúne todo. Ahora, nos imaginamos, qué alegría, yo creo que todos conocemos, todos tenemos, creo que a esta altura, algún venezolano conocido, amigo. Sí. Yo tengo amigos venezolanos, una familia en particular, que siempre además nos mira, Asdrúbal y su familia, que conozco, pero el detalle de cómo fue esa huida, él primero, luego su hermano, sus hermanas, luego sus padres, lo que será la restitución de la libertad, ¿no? ¿Qué pasará con esos miles y miles de exiliados que sueñan con volver a su tierra? Bueno, los cubanos Bueno, les pasó lo mismo. Está bien, pero estamos a punto de ver con Venezuela lo que no pasó con Cuba. Y lo que me infería hoy este analista, cuidado que a lo mejor si cae Maduro, cae Cuba, cae Díaz-Canel. Poneme, ¿qué tenés más? Placa del llamado de la negociación con el Miami Herald. Bueno, esta es la reconstrucción que hace el Miami Herald de lo que habría sido, que Trump no quiso, después ponelo a Trump no le quiso dar a la prensa, simplemente aceptó que habló y no más. Dice, primero Maduro solicitó una amnistía global por cualquier delito que él y su grupo, acá está la clave, hubieran cometido. Y esto fue rechazado. Claro, el delito que se le achaca a todo ese grupo es violación a los derechos humanos. Claro. El informe Bachelet. Sí, pero, perdón, y el Departamento de Estado también lo acusan de narcotraficante. No, eso por supuesto. Claro, ¿no? porque tenés causas en Pero diferentes cuando habla lugares del mundo. global, Claro. Tenés Es el de cierto. la Corte Penal Internacional, tenés Claro. el de Estados Unidos, tenés incluso el de Argentina, que cuenta Claro. también para ese pedido. Bueno, el de Argentina fue muy importante y ahí está lo que decía Edu de Stornelli, está Farini Dugan y toda esta gente que está muy metida, porque gracias a eso y a esa presentación, Maduro no vino a la CELAC. claro. Claro. Porque Stornelli pidió la detención Ujú, sí, internacional señor. de Maduro. Claro. Fue el Patricia primero. Bullrich en su momento. Exactamente. Él iba a venir a la Argentina, estaba invitado como todos los presidentes de la CELAC. Claro. Bueno, Por eso Y la amagó amnistía, con la respuesta es la amnistía lo que permitiría es que puedan dar libre por el mundo. Ahora, es lo que exactamente, buscan ahora evitar. global. ahora mira esto. Es una burla también a los Estados Unidos, ¿no? Este verso, fíjense, pidieron mantener el control de las Fuerzas Armadas a cambio, permitirían elecciones libres. Que ya hubo. Que ya hubo. O sea, que pretenden engañar a Trump de la misma manera que engañaron a la oposición venezolana a lo largo de todos estos años. ¿No? Porque que con la el engañaron con el cuentito de las elecciones libres, entre comillas. Es que ya se hicieron elecciones Por libres. supuesto, por supuesto. Y perdieron por paliza. Sí, como dijiste, como dijo Guaidó, dos. Una en la que ganó Guaidó Exactamente. y otras esta en donde Donde se ganó. eligió toda una asamblea que Exacto. Maduro no reconoció. Exactamente. Pero yo no creo que haya engañado a la oposición, sino que fue el manejo de las Fuerzas Armadas lo que le permitió conservarse en el poder. Porque la oposición fue y le ganó. O sea, logró Totalmente. esa lógica, porque muchos decían, no vayas a convalidar esas elecciones, que eran las discusiones de siempre de la oposición en Venezuela de cuándo presentarse y cuándo no. Tal cual. Y la última, a ver, la última placa. El tercer punto de fricción fue el momento oportuno. Washington insistió en que Maduro renunciara inmediatamente y Caracas se negó. Bueno, es que no hay margen, no hay tiempo. Trump le dijo, Es ahora. te tenés que ir del poder ahora, ya. Te tenés que ir del país ya. Pero hoy decíamos, Eduardo, Estados Unidos ha movilizado sus recursos de guerra, ha movilizado parte de su flota por el Caribe. Tiene a uno de los portaaviones más importantes del mundo, $5 millones por día, decís vos que tienes el costo. Digamos, ¿creerá Maduro que lo hace por nada? Que Es un ese blef. no. Que Trump le podrá decir a los norteamericanos, bueno, nos dimos un paseíto por el Caribe con los barcos. No, acá tiene que mostrar resultados. Trump me parece que ya ahora tiene que mostrar resultados, ¿no? Dice, por último, tras el anuncio de Trump el sábado
de que el espacio aéreo venezolano debía considerarse cerrado en su totalidad, el gobierno de Maduro intentó realizar otra llamada a Washington, pero no recibió respuesta. Esto también es inédito. Yo te escuchaba esta mañana, venía de viaje, venía de Córdoba, y te escuchaba hablar con este especialista sobre el espacio aéreo, ¿no? Por supuesto que es algo inédito que un país decida el despeje del espacio aéreo de otro, ¿no? En este caso generalmente es el propio país el que decide soberanamente. No, a ver, lo que hizo fue sugerirle a las compañías aéreas Lo vació. no vayan. Claro, lo vació. A partir de ese... Claro. de No ese es que tomó vayan. la decisión Exactamente. en Venezuela de cerrar el espacio aéreo. El espacio aéreo estaba abierto. Se cerró de hecho. Se cerró ante... Trump habló con las compañías aéreas y le dijo, miren, si ustedes van, por ahí van a tener un problema en mi país. Exactamente. ¿No? Y esta es la última declaración que se le conoció a Trump. Mientras estamos esperando las novedades de esta reunión, iremos urgente a Estados Unidos, no bien tengamos la data. Y también quiero decir, Edu, que en minutos la estoy esperando a Patricia Bullrich. Así que Muy bien. en un ratito va a estar Patricia Bullrich aquí. Tenemos varias cosas, ¿no? Tema AFA, tema reforma del Código Penal, pero Vas a hablar con ella ya como senadora, exactamente. no como ministra de Seguridad. Porque renunció este fin de Renunció semana. este fin de semana. Este fin de semana. A ver, poneme lo de Trump, la última declaración de Trump. The New York Times reported that you had a phone call with Maduro. Did you? I don't want to comment on it. The answer is yes. Then can you tell us a little bit No, I about can't it? do that. Would you say it went well? I wouldn't say it went well or badly. It was a phone call. Yeah. Bueno, ese es la última declaración que se le conoció a... Bueno, y la última, ¿siguen los allanamientos, che? Te cambio un poquito de tema. En Banfield. Siguen los allanamientos, ¿no? En Siguen. Banfield. Impresionante. ¿Está Diego de Nicolás? ¿Está a esta hora todavía? ¿Cuántas horas llevan ya los allanamientos allí? Todo por Sur Finanzas, ¿no? Impresionante. A ver, Diego. Hola, Diego, buenas noches. ¿Estás? No lo tenemos todavía. Bueno, vamos a ver, mostrame la imagen de los allanamientos. Esta es la sede deportiva. En esa sede están realizándose los allanamientos. Bueno, y como dice acá mi amigo Ziblatt, el gobierno está eligiendo, me da la sensación, los nuevos enemigos o los nuevos adversarios. Los nuevos adversarios porque cambió el clima político claramente después de las elecciones y lo que decide el gobierno es decir, bueno, con la mayoría tengo buena sintonía, pero me tengo que elegir algunos enemigos para mantener esta lógica de pelea permanente con algunos sectores. Hay 4, por lo menos, que ya están identificados como los enemigos de Milei en esta etapa que se viene. Uno tiene que ver con esto que estamos viendo, que es el Chiqui Tapia. Casi te diría que fortuito fue esta elección porque se la sirvieron en bandeja al gobierno. Con la decisión de que Central sea campeón, cometió un traspié, errores, y el gobierno dijo, esta es la nuestra, vamos por Chiqui Tapia, sin ir a fondo, pero sí jugándole fuerte. Y después tenés a los otros 3 que tenemos ahí elegidos como enemigos circunstanciales. Kicillof, Sí. de los gobernadores, quieren hablar con todos los gobernadores, menos con Ese Kicillof. ya lo había elegido. Ese ya lo tenía elegido, pero lo mantuvieron. No Sí. hay tabula rasa, digamos. Tenía No. otros enemigos con los cuales se amigaron después de las elecciones. Villarroel, El clásico. el clásico, y si encima le sigue cerrando la puerta del Senado de Diputados a su hermana Karina, va a seguir teniendo problemas. Y uno Y el otro de los me exponentes del da- sindicalismo Es un sparring chiquito. es como chivo expiatorio, Sí. es el que se le planta también, entonces lo usan como eso es lo que no queremos volver atrás porque comparte el sindicalismo, vienen tejiendo por abajo. Ahora, Eduardo, me da la sensación, Gaby, a todos, me da la sensación que el embate con, o en todo caso, tal como lo planteó el gobierno políticamente con la AFA y Chiqui Tapia, es con paso sigiloso. No van a hacer nada
no van a hacer nada que perjudique a la selección nacional. Nada que lo pueda enfrentar al presidente con Infantino, con la FIFA. Exacto. Perjudicar a la selección, Exacto. el próximo mundial. Exacto. Qué sé yo. Porque rige la misma lógica, lo decíamos. Si le sirvió el Chiquitapia en bandeja esto de el enemigo se equivocó, vos no te equivoques mientras el enemigo se está equivocando, Obviamente. es el manual número 1. Pelearte con la selección o complicar las chances de la selección y el mundial, Eso no. sería un Por un eso error. creo que quieren ir directamente contra el Chiquitapia persona y no contra la institución AFA. Sí. ¿No? Por eso no van a, tampoco tienen intenciones, cuentan, de avanzar fuerte ahora con la SAD. Quieren ir directamente por los delitos que supuestamente habría cometido Chiquitapia como Chiquitapia, ¿no? Y que caiga por No su AFA propia como fuerza, AFA. digamos. Y que vaya cayendo por su propia fuerza y que sea la propia gente incentivando, que eso el gobierno lo sabe hacer muy bien a través de las redes sociales. Hubo un tuit de incentivando. Milei, ¿no? Este fin de semana hubo un tuit de Milei. 3-0. Ese, Sí. ese 3-0. Porque considera Milei que le va ganando al Chiquitapia 3-0. El 3-0 era esto, mirá. Primero en X o Twitter, que fue donde... La conversación pública Sí. fue en contra de Chiquitapia. Y donde él mismo sacó un tuit, ¿te acordás con la camiseta? Lo mostramos acá, Sí. apenas salió con la camiseta de Don Osvaldo por Sube el Día. Segundo en las tribunas, donde se empezó a ver también críticas por ejemplo, en recitales al Chiquitapia. Y después en la cancha también, donde empiezan a haber cuestiones donde, bueno, la gente quiere Estudiantes ganándole a Central Córdoba de Rosario de Santiago del Estero, porque dicen... Claramente, si no son los favoritismos de siempre, hay que lograr romper en la cancha también lo que parece a veces trabajado en los escritos. Bueno, aquellos que creían que el torneo estaba arreglado, no ocurrió. Perdió Barraca Central y perdió Central Córdoba. Sí, hoy Barracas con Gimnasias. Sí, Así no, que no hubo, eso no hubo no- polémicas con el VAR. Creo No, que al, no al ocurrió, revés. sí. Hubo polémica Al revés. A la inversa. a la inversa, Y- a favor de Gimnasia y Grima de la Plata. Y el Chiqui diciendo, ¿vieron? Yo no tenía nada que ver. Llegó hasta semifinales, creo que es, o cuartos de final, pero bueno, no tuvo nada que ver. Sí, sí, sí. Ahora, Gimnasia Estudiante de La Plata, qué clásico, ¿no? Qué partido, ¿no? Qué partidito, qué partidito. Che, escuchame una cosa, vos de River no hablas más, ¿no? River, No River. te escucho, qué? estás River, calladito, River. calladito, River. River. San Antonio River, el río San Antonio. calladito la boca, El ¿no? Río de la Plata, decís. Mirá vos. Mira, estamos esperando, estamos viendo por televisión ahora. A ver si Muy Boca bien. sale campeón Claro. y podemos entrar a la Libertadores. Ahora son fanáticos de Boca. Todos, Y si no todos sale- quieren, y todos si quieren no que sale Boca salga campeón campeón Boca, para ir a la Libertadores. Qué bueno. Algún día nos toca. Me Un encanta día que los de estás ese River lado sean de vos, Boca. Otro día estoy yo de acá. Sí, claro. ¿Eh? Abrazo. Edu, querido, abrazo muy grande.